Una vez más los saludamos. Gracias por unirse a la programación del invitado de honor a la Filbo 2021. Suecia es y seguirá siendo un socio sostenible para Colombia. Únete a la comunidad de Suecia en Colombia a través de las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como @SwedenIncol. El libro álbum es un género literario cuya presencia en librerías, bibliotecas y ferias del libro ha aumentado exponencialmente en la última década. ¿Cuáles son las perspectivas del género en la industria editorial actual? ¿A qué tipo de lectores se dirige? ¿Cuáles son las búsquedas de los nuevos libros álbum? Algunas de estas preguntas estarán sobre la mesa y serán analizadas por Elina Drucker, profesora de la Universidad de Estocolmo y jurado del Premio de Literatura Infantil Sueco, ALMA. Elina, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Thank you very much. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme a la Feria Internacional del Libro dentro de este programa con la Embajada de Suecia. En mi presentación en el día de hoy les voy a describir algunos de los puntos claves dentro de la literatura en nuestro país. Les voy a mostrar algunos cambios que se pueden ver como un antecedente dentro de la estética que se ve reflejada hoy en día en los libros que tenemos. Mi ambición es mostrarles este libro de modo que les podamos mostrar, o de modo que les pueda mostrar ciertas estrategias o ciertos cambios en tendencias dentro de este tipo de libros, donde vemos algunos cambios, pero también vemos muchas descripciones. Tanto en Suecia como a nivel internacional, vemos cómo la ilustración en este tipo de libros es cada vez más importante. Esto describe nuestro estilo de vida contemporáneo y nuestra cultura. Y es así que podemos mostrarlo a través de diferentes aspectos como computadores, como redes digitales o redes sociales. A través de esto vamos a hablar de diferentes estrategias digitales que nos ayudan en esa ilustración dentro de los últimos 20 años. Hemos venido ilustrando los libros para niños como hemos visto todo esto como una oportunidad para discutir las tendencias y cambios dentro de la vida de los niños, pero también con todo lo que tiene que ver con las ideas respecto a los niños, respecto a las normas que rodean a los niños, respecto al arte y respecto a la lectura misma. Todas estas ideas son ideas que cambian constantemente y asimismo forman y presentan y se investigan en estos libros infantiles. Pero lo que ha cambiado en este tipo de literatura infantil durante las últimas décadas, si tuviera que describirlo o describir algo que es característico para esta literatura infantil de Suecia, es la perspectiva desde la que se entiende el niño y donde tenemos que manejar temas que algunas veces son difíciles. Podría decirse que es una tendencia respecto a todos los eventos que tenemos el día de hoy, pero también es una tradición literaria muy importante. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Tenemos muchas preguntas que se pueden ver de diferentes maneras. Desde los 90, desde la década de los 90, muchos ilustradores, por ejemplo, han tenido problemas con preguntarse respecto al género y han empezado a abrirse a ideas de familias alternativas. Podemos ver, por ejemplo, en la imagen de un libro en el que se ve en donde un chico juega con las muñecas de la Barbie o con balones o con cosas que son muy estereotípicas para cada uno de los géneros. También tenemos este libro, Kindy y el Monster Dog. Pasemos a la siguiente, por favor, que nos ofrece y nos presenta el primer niño de género neutral en esta literatura infantil de Suecia. Pero este tema del género también se ha investigado por parte de autoras que específicamente han definido esta identidad femenina desde la experiencia de las niñas.
También tenemos el libro de una feminista en nuestro país, donde se ven las expectativas respecto al comportamiento. Siguiente, cuerpos, roles de género y también respecto a la lectura, la escritura y las teorías de feminismo. Son algunas de las cosas que podemos ver en este tipo de libros y en este libro. Si examinamos ahora esta producción del 2016, Sarah Lombard publicó un libro ilustrado que se basa en una artista femenina que sufría de acoso escolar y nos cuenta la historia de crecimiento, pero también esa historia de tristeza y esta historia de creatividad. Y también de la necesidad de libertad de lectura, de la libertad de soñar y la libertad de escribir. Sarah Lundberg describió la vida en el campo, pero también las ambiciones del artista para poder reclamar sus derechos, para poder escribir y para poder hacer arte. En estos dos libros vemos cómo esos límites entre la literatura artística y la literatura infantil se ven reflejados en este tipo de libros ilustrados y cómo se investigan, cómo se estudian diferentes temas a través de la estética. Como podemos ver, hay muchos estilos que se han evaluado y que se pueden observar en este tipo de ejemplos. Tenemos acá una diferencia importante entre la novela gráfica y los libros ilustrados. Entonces, podemos ver cómo se ha visto reflejado en los últimos ejemplos y en las últimas tendencias que hemos visto. Otro aspecto que se ha discutido ampliamente es cómo la sociedad multicultural se ve reflejada en esta literatura infantil. Esto se ha visto exponenciado mucho más que antes. Podemos ver cómo se ve la clase social, la etnicidad y otros aspectos para los lectores jóvenes. En los años 70, vamos a la siguiente, por favor, podemos ver cómo tenemos acá un grupo que es minoritario en Suecia. También podemos ver diferentes eventos actuales que tienen que ver con discriminación en nuestra sociedad o con diferentes movimientos sociales que se ven reflejados en diferentes libros infantiles. Siguiente. Por ejemplo, en este punto tenemos una historia de Anna Clarten, que es la historia de una chica que se ve involucrada dentro de una organización nazi moderna. Siguiente. Todos los eventos que nos rodean, en las que se ilustra a refugiados o a niños refugiados, se han publicado en los últimos años también. Tenemos otro libro que se publicó el año pasado, en donde se ve niños que ilustra la vida de niños de la Segunda Guerra Mundial que tuvieron que correr desplazados a Suecia. Esta es una descripción de los niños durante el exilio. Aquí estamos haciendo una descripción o una ilustración histórica en la que se ve niños que desean tener un poco de esperanza, pero esto es muy simbólico porque nos ofrece la realidad de diferentes niños que han sido víctimas de diferentes conflictos y que son refugiados a lo largo del mundo, a lo largo y ancho del mundo. Otra imagen que a lo que estamos viendo es con el libro de Pia Lena, que nos habla de un grupo de perros que tienen que encontrar un nuevo hogar. E incluso en esta ilustración podemos ver cómo los perros tienen que atravesar por diferentes aventuras a lo largo de su viaje y todo esto es
sencillamente un recordatorio de la crisis de los refugiados. Siguiente. Desde un punto de vista crítico, donde vemos la leyenda de Sally Jones, escrita por Gellius. Este es un libro que nos muestra a través de diferentes ilustraciones y diferentes gráficas, nos habla de la gorila Sally, que nos muestra claramente mensajes anticolonialistas respecto a la esclavitud y respecto a ese colonialismo europeo, utilizando a un animal como protagonista. Este libro, Sally Jones, es típico para muchas de las publicaciones suecas. Viendo este mercado de la literatura infantil, podemos ver que el grupo más amplio ha sido ilustrado para lectores muy jóvenes que están en la edad de entre 8 y 10 años, donde podemos ver temas bastante importantes que tienen que ver con las relaciones humanas. También podemos ver muchas publicaciones que tienen que ver con crímenes, donde podemos ver que la mayoría de los libros tiene que ver con la publicación del detective Mayen. Y otro tema muy popular tiene que ver con Sean Rosen, con libros de terror, que tiene que ver con monstruos, zombies, fantasmas, pero este tipo de libros llegan a lectores muy jóvenes y son bastante ricos a nivel gráfico. Y otro tema que podemos ver en muchos de los libros que se publican últimamente tienen que ver con el medio ambiente. Por ejemplo, guías respecto a temas medioambientales y también con temas distópicos o con distopias en sí mismas que tienen que ver con el medio ambiente. Hay otro tipo de libros donde se utilizan novelas gráficas y libros ilustrados donde podemos ver medios digitales en la mayoría de estos libros, pero todo esto también tiene que ver específicamente con la demanda que existe para los lectores un poco más grandes. Por ejemplo, lo que hemos visto con las estadísticas nos muestra que los lectores hoy en día en Suecia están leyendo menos de lo que solían hacer. Y esto es un poco más bajo que antes. Estos son cambios que hemos visto también que se han visto afectados en esta literatura infantil, como también otros géneros que se han popularizado durante los últimos años. Todos estos géneros y todos estos temas que vemos son cambios en la sociedad misma, son cambios respecto al género, cambios respecto al género, a las normas, a las ideas y los problemas contemporáneos que están bajo investigación constante en este tipo de literatura. Pero ¿cómo se desarrollan este tipo de libros? Podemos llegar específicamente al origen del por qué este tipo de publicaciones se ven como se ven hoy en día en este contexto de Suecia, dentro de estos libros ilustrados. Para poder discutir esta pregunta y poder discutir estas ideas y estas tendencias, me gustaría mencionar un par de eventos que son muy importantes dentro de la literatura sueca que han afectado y han formado ideas respecto a la literatura infantil en Suecia. Siguiente, por favor. Entonces, por un momento, devolvámonos al momento en que cambiamos de siglo en el siglo XIX. Durante este momento, la literatura en Suecia era bastante estable, pero en ese momento y por mucho tiempo, esta literatura para niños era muy costosa. Era muy costoso comprar libros para niños. Sin embargo, sabemos que los niños eran muy importantes dentro del campo laboral, rural e industrial. Y básicamente los niños únicamente leían para su entretención, para su entretenimiento. Un ejemplo de esto, un ejemplo claro de este cambio de ideas, tiene que verse con lo que sucedió
en el siglo XIX con el libro de canciones que vemos en pantalla. Es importante ver que este tipo de libros se vendía en un momento, gracias a la importación y a la traducción de estos libros, y se empezaban a adoptar dentro de la geografía sueca, teniendo en cuenta las costumbres locales. Algunas de estas canciones o de estas historias que encontramos acá tenía que ver con lo que sucedía estatalmente en este momento. Siguiente, por favor. Más o menos hacia 1900 podemos ver cómo veíamos el desarrollo de los movimientos feministas en este momento y empezó a verse reflejado en el folclore de ese momento. Aún más importante es la estética que se manejó, donde los niños se convirtieron en un aspecto clave de la sociedad, y es por eso que se empezó a ver diferentes cambios, como lo ilustra una feminista muy importante del momento que nos decía en 1909 que se convirtió en una mujer de bastante influencia, porque ella creía en la democracia para el acceso al arte y a la literatura, porque todo esto debería incluir, por ejemplo, la literatura infantil. Muchas de estas ideas básicamente se basan y se formulan a partir de este momento. Carrie se oponía, o esta mujer se oponía a la idea de que los niños no podían ser libres para acceder al arte. Para ella y para muchos otros era importante que todos los niños de cualquier clase social accedieran a literatura de alta calidad y arte de alta calidad, incluso a una edad muy temprana. Y este tipo de ideas respecto a la calidad artística se ve reflejada en muchos autores del principio del siglo. Uno de los autores más importantes es John Bauer, donde tenemos algunos ejemplos como el Magical Forest, donde nos muestra todo este imaginario. Se convirtió en una persona muy importante, en un autor muy importante para el escenario sueco y también para la literatura infantil de nuestro país. Siguiente, por favor. Y aunque también tenemos a Elisa Bestock, mucho de su trabajo tiene que ver con ese conocimiento íntimo de la cultura nórdica y de este paisaje nórdico. Es por eso que el medio ambiente es muy importante para ella. Siguiente, por favor. Aquí vemos una mezcla con un peligro que no asustaba mucho. Podemos ver acá donde la naturaleza es mucho más realista y específicamente mucho más clara para los niños. Se tiene la idea de que los niños tienen que ser obedientes. Se veía claramente en estos libros. Al mismo tiempo, estos libros ofrecen a los niños una libertad mucho mayor a la que solían tener, donde podemos ver que tienen el tiempo, donde los niños tienen tiempo para trabajar, pero también para jugar, tienen tiempo para ser mucho más libres. Es por eso que podemos ver cómo se entrevistaron a diferentes niños en esta era, donde vemos esa moral y esos valores que se empiezan a ver reflejados en estos libros, donde se ve que también los niños deben tener la capacidad de ser libres y para poder desarrollar su propia individualidad. Los libros para niños, como cualquier otro tipo de literatura, expresa los valores, las normas y nos dice también algo respecto a las opiniones contemporáneas, respecto al rol y al papel en el que se encuentran los niños dentro de la sociedad. Podemos ver que muchos autores en el siglo XIX también hablaron mucho de este tipo de valores y de normas sociales, y de hecho, muchos de ellos se rebelaron respecto a estas tendencias que se había en el momento. Después de la Segunda Guerra Mundial, vemos una generación de autores nuevos y gradualmente las cosas empiezan a cambiar.
Lo que vemos en los libros de esta nueva generación, por ejemplo, una poeta que tenemos de esta época nos muestra este humor, nos muestra esta rebeldía y nos expresa cómo este mundo empieza a cambiar y cómo empieza a verse de una manera incluso surrealista. Siguiente. Siguiente. Posiblemente lo más probablemente esto se ve reflejado en una autora australiana, donde podemos ver que nos muestra este descontento social. Podemos ver imágenes, algunas críticas, e incluso nos advertía un colapso de la moral del momento, de los valores morales o sociales del momento, donde veíamos que había niñas donde las niñas se tenían que comportar con vestidos muy bonitos sin hacer ninguna pregunta. Estos libros eran muy provocativos y estaban llenos de confianza. Ella daría toda su opinión o nos daría su opinión sin importar quién fuese el público. Posiblemente se podía pensar que su trabajo era algo extremo. Sin embargo, aún hoy en día, llegar a ese momento de llegar a retar esos tabús es un reto, es muy importante dentro de esta literatura suiza. Y me gustaría que nos detuviéramos acá con esta autora Pippi Longs. Esta autora y también otras autoras nos muestran también algunos cambios de perspectivas para poder tener conversaciones mucho más nutridas. No se preocupan mucho por la representación métrica, sino más bien se centran en la experiencia del sujeto, en donde se puede ver como el resultado de un desarrollo de la revelación, de la rebeldía frente al sistema, frente al status quo. Aquí tenemos un cierto sentido de modernidad y cuál es esa niñez moderna, donde podemos ver ese precondicionamiento para estos tipos de cambios en la literatura infantil. Pero también lo que podemos ver son un espacio revolucionario en el diseño gráfico, en fotografía y en arte. Y un ejemplo de esto tiene que ver con Astrid Lindgrens, Anna Rivkins, donde sus libros fotográficos nos muestran cómo se ilustra, cómo se combina todo esto en esta literatura infantil. Siguiente. Estos libros que tenemos hoy en día y todo lo que tenemos en estos años nos muestran básicamente cómo se ha manejado este bienestar social, cómo las familias y los niños se empiezan a convertir en el centro de la literatura y podemos ver cómo se empieza a ver dentro de unos programas sociales que empieza a cambiar el mundo y donde hay una planeación ciudadana, donde hay ciertos cambios sociales y en donde los niños son claves en estos cambios y cómo se ve desde diferentes enfoques funcionales, diferentes juguetes y, no menos importante, la literatura que nos esté mostrando, que nos ilustre esa realidad contemporánea. De hecho, en esta imagen podemos ver a un niño leyendo un libro ilustrado junto a su mamá, que básicamente fue promocionado, que surgió en medio de esta política del PPD. Muchos de estos libros nos muestran ese optimismo y esta confianza que tenemos en las nuevas tecnologías, básicamente donde reafirmamos la importancia del modernismo y la importancia de las innovaciones técnicas. Siguiente. Y esto es claro en la década de 1960, donde vemos que los cuentos de hadas nos ilustran criticismo del escapismo, donde podemos ver el establecimiento de los roles de género, donde básicamente les estamos mostrando a los niños, donde se le muestra a los niños cómo se establecen estos roles de género y cómo se ven reflejado en este medio ambiente. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver a niños de la ciudad que van a la guardería.
but even moral and Pero incluso se pueden ver dilemas sociales y problemas sociales que tienen que ver con la paz y la guerra o con el medio ambiente que se empiezan a convertir en temas clave en este tipo de libros. En esta imagen podemos ver cómo se discute ese bienestar social y diferentes protestas que sucedieron en la década del 60 en Suecia. Siguiente. Los niños, la literatura infantil tenían esta influencia de este momento y podíamos ver la influencia de estos libros infantiles que discutían este tipo de libros donde se veían mucho más énfasis en la ideología que en la ilustración. Otro tema que es importante acá es el del género. Durante los 70, en la imagen podemos ver cómo estos nuevos roles de género empiezan a aparecer reflejados aquí y cómo las mujeres empiezan a ser parte de este mercado laboral o de esta fuerza laboral. Y podemos ver que hay un papá que se queda en casa. En la siguiente imagen podemos ver el primer papá soltero que se ve reflejado, que se ve ilustrado en uno de estos libros infantiles. Y podemos ver que lo que se ve acá es que se puede ver un poco desordenado, pero es el primer papá soltero a cargo de su hogar. Podemos ver que hay una tendencia política, social y religiosa que empieza a verse mucho más fuerte en la década de los 80s y de los 90s, donde vemos historias fantásticas y psicológicas que se presentan a este tipo de público. Aunque es más complejo, al ver estas décadas recientes y ver todas estas tendencias, podemos ver que se pueden aún conectar y cómo se conectan con su era respectiva, con su momento histórico respectivo. Podemos ver aquí cómo se describen estos adultos y estos adultos responsables que se ven como individuos con sus propios problemas. Uno de los ejemplos es The White Baby Rooms, donde nos cuentan la historia de un niño con mucha energía y con mucha energía para ser rebelde, donde podemos ver un análisis psicológico y podemos ver cómo se conecta con la mamá. Podríamos verlo acá muy claramente. En la siguiente imagen podemos ver algo muy similar, donde vemos esta relación entre un padre y un hijo. Es una historia, esta historia nos cuenta la historia de una mamá soltera que se ve muy cansada y muy estresada. De hecho, empieza a mostrarnos esos síntomas del burnout o del cansancio extremo. Esto simbólicamente nos muestra, muchas veces se ilustra simbólicamente como un dragón. En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo, de nuevo, algo muy interesante de cómo se muestra o cómo se ilustra a estos adultos. Podemos empezar a ver cómo se ilustran estos adultos mayores también, que muchas veces se describen estereotípicamente o tradicionalmente como población marginalizada. En este libro podemos ver y podemos ser parte de la experiencia de una persona que pareciera que sufre de demencia o alguna enfermedad similar. Podemos ver en la siguiente imagen, podemos escuchar los pensamientos del protagonista y dice algo así: hoy me desperté en una habitación desconocida, en un cuerpo extraño. Hoy es un día especial, puedo sentirlo desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mis pies, porque desde hoy no sé quién soy. Podemos seguir la historia de esta mujer anciana y es un lugar desconocido para ella. Todo se ha convertido en algo extraño, en algo desconocido para ella. En la siguiente imagen podemos ver que sí,
ella se está reuniendo con su nieto, con quien puede tener algún tipo de conexión que la llevan a ciertos lugares conocidos o a ciertas memorias o recuerdos que la pueden traer de vuelta. En esta historia, donde la familia se convierte en algo extraño, se ofrece un punto de conexión a través del niño, donde se conecta el pasado con el presente a través de recuerdos. Y creo que el rol del niño en esta historia es especialmente significativo porque esto se nos muestra o es este tipo de roles es muy interesante para analizar en diferentes, no solamente en este libro, sino en diferentes libros. Por ejemplo, donde bien sea un niño, bien sea humano o animal, juega un papel esencial dentro de ese espacio que los rodea, en este espacio o en esta realidad que puede ser bien sea eh, eh, un jardín o donde hay basura alrededor. Adicionalmente, podemos ver a los niños o podemos ver niños jugando en la ciudad o viviendo en la ciudad. Y en la siguiente imagen podemos ver cómo es parte de la naturaleza, cómo está rodeado por naturaleza. Y en la última imagen podemos ver cómo se mueve por estos lugares, que es el campo y la ciudad. Lo que vemos en todos estos ejemplos es que los cambios en la sociedad y los cambios en la imagen de los niños, en la imagen de los niños en sí mismos y las imágenes de género, etnicidad, sociedad y todo este tipo de problemas o todo este tipo de aspectos se ven reflejados en esta literatura infantil y todo esto ha sido materia de investigación en Suecia como también en otros países. Y si bien es cierto que este tipo de libros ilustrados son bastante experimentales a nivel estético y son muy expresivos tanto en motivos como en manera estética, es algo que se ha investigado con otro tipo de medios gráficos como lo es la novela gráfica desde el inicio del siglo XX o incluso desde 1945 y que fue muy común en ese momento y lo sigue siendo. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Algunas de estas imágenes se han compartido por muchas generaciones y siguen siendo muy fuertes el día de hoy. Muchos de estos personajes han sido y todavía son una parte inseparable de la cultura visual sueca, asimismo como de nuestra mentalidad. En el detrimento de algunas ideas de la importancia en los libros, de los niños en los libros infantiles, son ideas que se formaron por Alan Kane y por más de que han estado allí por más de un siglo. Pero también lo que podemos ver es que las normas y las posiciones, la posición clave del niño dentro de esta sociedad, dentro de Suecia, ha estado allí por más de un siglo. Y la idea de poder mostrar la perspectiva de los niños es algo que se formuló hace más o menos un siglo y todavía es clave y es muy ambicioso para esta literatura que tenemos hoy en día, esta literatura infantil que tenemos hoy en día. Muchas de estas historias que se mueven desde hace 100 años hasta el día de hoy también nos muestran un sentido de continuidad en un mundo cambiante. Muchísimas gracias.